Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a hacer la comparativa de los 3 protectores solares en formato tarro que podemos encontrar en la marca Nakomi. Son protectores solares muy económicos y aunque dentro de la gama de Nakomi también encontramos otros protectores solares, podemos ver cómo estos 3 forman una gama muy peculiar, clasificándose cada uno de ellos como básico, urbano y de vacaciones. Voy a profundizar en sus similitudes, sus diferencias para que sí o sí acertéis con vuestra decisión y así el producto que elijáis sintáis que se adapta bien a vuestras necesidades y a vuestro tipo de piel. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Como he comentado, dentro de la marca Nakomi también encontramos otros protectores solares. Si os gustaría que hiciera una comparativa de todos ellos o únicamente de los nuevos, por favor dejádmelo en comentarios para que profundice más sobre estos. En este vídeo me voy a centrar en estos 3 en formato tarro que podemos ver cómo conforman esta gama muy interesante, sobre todo por la clasificación que tienen. Y antes de empezar con esta comparativa completa, sí que quiero hablar un poco de los matices entre las diferencias de un protector solar urbano y un protector solar que está enfocado a las vacaciones, como bien indicado aquí, al verano, a las altas temperaturas, etc. Y es que sí, es muy importante que distingamos entre un protector solar facial urbano, que está pensado a ser utilizado de forma diaria, suele tener un acabado mucho más ligero, de rápida absorción, además también suele contener en su composición, no siempre, pero podemos encontrar habitualmente en los protectores solares urbanos, siliconas. ¿Para qué? Para dejar este acabado aterciopelado en nuestra piel y para que si a continuación queremos aplicar maquillaje, nuestro maquillaje quede muy bien, quede muy uniforme en nuestra piel. Sin embargo, por otro lado, con los protectores solares que están pensados para ser utilizados en verano, en vacaciones, suelen ser resistentes al agua, al sudor, suelen tener unas formulaciones bastante distintas y el acabado no es tan ligero como el protector solar urbano. Y teniendo todo esto en cuenta, en algunas marcas nos puede surgir un poco la duda porque no viene indicado, como en esta de Nakomi, que sea de uso urbano o que sea de uso vacacional. Y en estos casos tenemos que fijarnos en el tipo de fórmula, también en todos sus ingredientes para ver si se podría adaptar bien a que sea un uso diario, la textura y también que indique que es resistente al agua, resistente al sudor, etc. Así pues, con toda esa información vamos a empezar con la comparativa de estos 3 protectores solares faciales de Nakomi, que tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo la orientación que ha tenido esta gama de protectores solares. ¿Por qué? Porque comparten más de un 90%, me aventuraría a decir un 95% de su fórmula, y lo único que han hecho ha sido crear una base de protector solar y a cada una de estas bases añadirle unos activos para poder ser así diferenciados cada uno de ellos. Así pues, tanto la base de la fórmula como la estructura de la fórmula de los 3 productos e incluso los primeros ingredientes, que son los que se encuentran en una mayor concentración, podemos ver que son muy similares. Así que aquí lo importante van a ser estos activos diferenciadores, que van a ser lo que va a marcar una diferencia muy importante para que elijamos unos u otros. Empezamos a profundizar así un poco en estos ingredientes diferenciadores, pero ya que estamos frente a protectores solares, voy a empezar hablando de los filtros ultravioleta que encontramos en estos 3 protectores solares de Nakomi, que tengo que decir, por supuesto, que los filtros que contienen los 3 son exactamente los mismos. Y ante la duda que nos puede surgir de qué es esta diferencia entre la radiación ultravioleta A y B, tenemos que recordar que la radiación ultravioleta A es la que a largo plazo puede hacer en nuestra piel estas pequeñas manchas, arrugas, etc. Podemos asociarla con este envejecimiento prematuro a la exposición al sol. Sin embargo, con la radiación ultravioleta B, recordemos la B de burn, quemar en inglés, que es justamente la radiación causante de estas quemaduras a corto plazo. Así pues, lo ideal es que encontremos en nuestros cosméticos estos filtros que sean tanto protectores frente a la radiación ultravioleta A y estos filtros también frente a la radiación ultravioleta B. Si encontramos además también filtros que son
son de amplio espectro, podemos hacer así una buena sinergia para conseguir la máxima protección en nuestra piel. Ante la duda de si alguno de estos filtros está clasificado como sospechoso de ser disruptor endocrino, tengo que decir que actualmente en la ECA, en la European Chemicals Agency, ninguno de ellos está clasificado como ser sospechoso de ser disruptor endocrino, así que esto también es importante para todas aquellas personas que sé que os preocupa mucho esta información. Tened en cuenta que actualmente, a día de hoy, ninguno de ellos está clasificado como tal. Y ahora que ya hemos visto sus filtros, vamos a irnos a conocer estos ingredientes diferenciadores. Empezamos con la fórmula Basic, esta fórmula más básica. Vamos a resaltar los activos que contiene, ya que en las siguientes vamos a ir viendo cómo se repiten estos activos, pero añaden algún activo más diferenciador. En la fórmula del protector solar básico de Nakomi encontramos 4 tipos de ácido hialurónico. Encontramos además 2 aceites, el de oliva y el de pasiflora. También encontramos té verde, vitamina E y hemisqualano vegetal. Una fórmula que busca hidratación, nutrición, algo de poder antioxidante y también calmar nuestra piel. ¿Y qué encontramos como elementos diferenciadores en los otros 2 protectores que nos quedan? Pues manteniendo esta fórmula básica, en el de ciudad encontramos otros activos más interesantes como 2 extractos, uno de la flor de melocotón y otro extracto también de arándano, y por supuesto encontramos otros 2 activos, gluconolactona y también el calcio gluconate, fundamentalmente buscando esta protección frente al estrés oxidativo y también la protección frente a la contaminación. Y en el protector de Holiday de vacaciones encontramos un fermento. Fundamentalmente nos va a ayudar a proteger también nuestra piel frente al estrés oxidativo de la radiación infrarroja. Estamos viendo unas diferenciaciones bastante importantes con estos elementos, pero ¿realmente se encuentran en concentraciones suficientes para que sintamos estos beneficios? Pues en el de ciudad que encontrábamos estos extractos no se encuentran muy arriba del listado de ingredientes, están más o menos a la mitad, así que sí que vamos a poder tener un poco estas propiedades, pero no van a ser muy significativas. Sin embargo, en el de Holiday, en el de vacaciones, este fermento sí que se encuentra bastante arriba en el listado de ingredientes y sí que va a marcar una diferencia. Y con respecto a otros ingredientes muy importantes, tengo que decir que ninguna de sus fórmulas contiene ni alcohol desnaturalizado, ni contiene siliconas, ni contienen tampoco colorantes. Es cierto que he comentado que en muchos protectores solares urbanos encontrábamos siliconas. Entonces, en este caso, ¿cómo se consigue este tacto aterciopelado para que podamos aplicar a continuación nuestro maquillaje en el día a día? Pues lo consigue con alta carga de emolientes, suavizantes en nuestra piel. Esto va a permitir este acabado en nuestra piel ideal para poder aplicar a continuación nuestro maquillaje. ¿Y qué ocurre con los perfumantes? Pues en este caso sí que tengo que decir que las 3 fórmulas contienen perfumantes. Eso sí, la de ciudad contiene 2 perfumantes más, por lo tanto la carga a nivel de perfumantes sería mayor en el de ciudad. Como siempre, si tenéis una piel reactiva con mucha posibilidad de irritarse, especialmente con los perfumantes, mirad bien siempre el listado de ingredientes para prevenir así cualquier tipo de irritación, rojez, picor, etc. Y os indico también aquí a continuación los conservantes que contienen los 3 productos, ya que en las fórmulas de los 3 contienen exactamente los mismos conservantes. Y ante la duda de si alguno de estos protectores solares es comedogénico, tengo que decir que en sus formulaciones, en las formulaciones de los 3, encontramos isopropil miristate. Tiene un potencial comedogénico conocido, por lo tanto no sería la primera acción que recomendaría, por supuesto, para aquellas personas que tengáis las pieles grasas con tendencia acnéica. Por supuesto, esto no significa que pueda ocasionar granitos, imperfecciones y acné en todas las personas, pero sí que quería comunicarlo para que lo tengáis en cuenta. Y con respecto a la textura de estos 3 productos, tengo que decir que en general estamos frente a cremas, es decir, que no estamos frente a una textura tipo fluido, mucho más ligera. Las 3 son cremas y van a tener bastante cuerpo. La básica podríamos decir que sería un nivel de hidratación, nutrición normal, sería el que se mantendría justo en el centro si lo comparamos con los otros 2 protectores. El urbano, el de ciudad, sí que tiene una textura un poquito más ligera y de rápida absorción, sin embargo el de playa tiene una textura un poquito más densa, así que si hacemos la comparativa de cuál es el más ligero sería el de ciudad, a continuación sería el básico y por último el más denso y el que más cuerpo tiene sería el de verano.
¿Y entonces cuál tendríamos que utilizar según nuestro tipo de piel? Pues si tenemos la piel seca, el de verano Holiday sería el que se adaptaría mejor a nuestra piel, ya que contiene esta parte más nutritiva y vamos a ver que es mucho más denso en nuestra piel. Sin embargo, si estamos buscando un protector solar de uso diario teniendo también nuestra piel seca, sería ideal que cogiéramos el básico. Es cierto que en último lugar indicaría aquí el urbano, el de ciudad para pieles secas, ya que es el que menos poder hidratante y nutritivo tiene de los tres. Si nuestra piel es normal, podríamos elegir cualquiera de los tres e incluso poder aplicar uno u otro dependiendo de la época del año. Por otro lado, si tenemos la piel madura, en este caso aconsejaría el de Holiday, especialmente cuando estemos con altas temperaturas, por esta parte de ser un poquito más resistente al sudor, poder aportar un poquito más este extra, pero si estamos buscando un protector solar y queremos poder utilizarlo todo el año y tenemos una piel madura o seca, en este caso me inclinaría por el básico. Y por último, si tenemos la piel mixta, grasa, tendencia acnéica, es lo que he comentado. No sería mi primera elección para piel grasa con tendencia acnéica por este ingrediente comedogénico que he comentado. Sin embargo, si queremos utilizarlo teniendo una piel mixta, no muy grasa, el único que se podría adaptar un poquito mejor sería el urbano. A nivel de complejidad de las fórmulas, sí que tengo que decir que el básico tiene una fórmula justamente esto, como su nombre indica, más básica. Sin embargo, el de ciudad y también el de vacaciones tienen una fórmula bastante completa. ¿Por qué? Porque hemos visto todos estos ingredientes extra que se añadían a esta base que pueden proporcionarnos muchas propiedades muy interesantes, antioxidantes, calmantes, hidratantes, nutritivas. Así que sí que es cierto que podemos hacer un poquito este combo con todas estas propiedades, añadiendo también esta parte de protección frente a la contaminación. Hemos visto también protección frente al estrés oxidativo. Así que sí que es cierto que estas dos fórmulas son mucho más completas que únicamente la básica, pero si estamos buscando una fórmula básica, hidratante, nutritiva, que tenga algo de poder antioxidante, la básica puede ser perfecta para poder adecuarse a todo lo que necesitamos. Si buscamos un poquito más, tanto la urbana como la de vacaciones tienen este extra en su composición. Así pues, y para finalizar, vamos a hacer un poco esta comparativa con toda la información que tenemos hasta ahora para saber realmente cuál sería el mejor y cuál elegir. En este caso tengo que decir que los tres protectores solares cuestan lo mismo, cuestan menos de 7 euros cada uno, así que son muy económicos y vamos a profundizar un poco en cuál sería mejor según la relación calidad-precio, cuál deberíamos elegir según nuestras necesidades y realmente cuál es el más completo. A nivel de cuál sería mejor relación calidad-precio y también cuál sería mejor en cuanto a los filtros, tengo que decir que aquí los tres estarían más o menos en un empate, ya que cada uno de ellos contiene exactamente los mismos filtros y a nivel de relación calidad-precio sí que es cierto que se mantienen más o menos igual. Hemos visto que alguno de ellos tiene algún activo un poquito más, pero realmente son muy económicos y ofrecen una fórmula muy completa en la que vamos a sentir tanto esta protección como también aportar una buena hidratación en nuestra piel, nutrición y también acción antioxidante. A nivel de cuál puede tener mayor acción antioxidante, aquí el de Holiday sería el número 1, aunque le seguiría de muy cerca el de ciudad, el urbano. El de Holiday estaría mucho más arriba porque este fermento lo encontrábamos también mucho más arriba en su fórmula. La capacidad antioxidante que tiene Holiday es la mayor de los tres. Sí que es cierto que el urbano no se queda muy atrás, sin embargo el básico sí que estaría mucho más debajo que estos dos en cuanto a esta capacidad antioxidante. Y por último, la fórmula más completa de los tres diría que es sin lugar a dudas la de Holiday. Es cierto que contiene este fermento bastante arriba, además de tener toda esta base que veíamos en la básica. Por lo tanto, puede ser muy interesante esta fórmula. Me parece de las tres la más completa, aunque todas ellas nos pueden proporcionar algo que necesitemos. Sobre todo, si tenéis dudas y no queréis tener un producto para verano, un producto para el día a día, siempre podéis tener la básica para poder ser utilizada durante todo el año, pero si queréis algo más específico, tenéis tanto esta de ciudad como esta de verano. Y sí que tengo que decir que a nivel de ingredientes, viendo únicamente la fórmula, la de Holiday sería la más completa de las tres. Y es que con el de Holiday encontramos un enfoque más antiedad, y es lo que más me ha gustado. Tenemos más capacidad antioxidante, pero mayor enfoque antiedad. Por lo tanto, este producto, el de Holiday, es el más completo tanto a fórmula
como enfoque para todas aquellas personas que estéis buscando justamente esto. Además, se adaptaría bien a aquellas pieles, como hemos visto, pieles secas que requieren este extra de hidratación. Tiene una fórmula un poquito más nutritiva y además puede aportarnos todas estas propiedades. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso y sobre todo de mucha ayuda. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais estos protectores solares de Nakomi y si los conocíais, los habéis probado o habéis probado alguno de ellos. Dejadme en comentarios qué tal os han funcionado y cuál es vuestro favorito. Y lo más importante, si después de haber visto este vídeo cambiaríais vuestra elección y ahora tenéis más claro cuál elegir, o si habíais acertado con vuestra decisión en primer lugar. Por supuesto, también podéis dejarme en comentarios más ideas de vídeos, de análisis, de comparativas de productos que os generen curiosidad y sobre todo que tengáis dudas si se adaptarían bien a vuestras necesidades. Y lo único que me queda deciros ya llegados a este punto es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en próximos vídeos aquí en el canal, analizando más cosmética, conociendo más sobre ingredientes y aprendiendo juntos sobre lo que más nos gusta, la cosmética. Hasta luego.